Entonces, de ninguna manera desarrollo sustentable es no tocar los ecosistemas. Como ustedes bien lo han dicho, es utilizar los recursos de una manera adecuada, pero tomar en cuenta lo que les faltó mencionar es que debemos permitir que el ecosistema se restablezca. Por tanto, hablamos de un ritmo. Tomar esos recursos a un ritmo que permita que el ecosistema siga produciendo, ¿sí? No simplemente estar sacando y sacando y sacando y agotar los recursos. Y por otra parte, no solo se refiere a extraer recursos o servicios ecosistémicos de nuestros ecosistemas, también se refiere a no contaminarlo. Y si arrojamos algunos contaminantes de origen antropocéntrico, de origen humano, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dar tiempo a que se restablezca, ¿verdad? Dar tiempo a que se purifique, a que se depure ese ecosistema. No hacerlo al ritmo de que no permitimos que se vuelva el ecosistema a estar en sus condiciones anteriores. Acuérdense que siempre que hablamos de contaminación, hablamos de arrojar algunas sustancias que normalmente no se encuentran ahí, o algunas que naturalmente están ahí, pero están en cantidades adecuadas. El dióxido de carbono sí forma parte de la atmósfera y es necesario, pero ¿qué pasa cuando arrojamos demasiados cantidad de dióxido de carbono? Estamos excediendo la capacidad del ecosistema para poder sacar ese dióxido de carbono. Estamos quitando la cubierta vegetal, que gran parte de esa cubierta utiliza el dióxido de carbono para realizar la fotosíntesis y obtener energía, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de historia de cómo surge este término del desarrollo sustentable, ¿sí? Entonces, bueno, este término de sustentabilidad se ha transformado a lo largo de mucho tiempo, pero este sistema, este concepto moderno se basa en el desarrollo de sistemas que vamos a llamar socioecológicos. Sí, así como recuerdan que el conjunto de los conocimientos que tenían de la naturaleza y el conocimiento de los ecosistemas era un biocultural, ¿verdad? Un concepto biocultural. Ahora vamos a hablar de este sistema socioecológico, ya que antes solamente importaba lo económico, solo importaba la sociedad, pero se dejaba de lado el aspecto ecológico, el aspecto del ambiente. Entonces ahora hay que tomar en cuenta esas tres dimensiones. Hay que tomar en cuenta el aspecto económico, el social y el ambiental. Entonces, hablar un poquito de historia, yo creo que en los años 50 empezamos a hacer un mal uso de nuestros recursos y empezamos a sobreexplotar los ecosistemas, ¿verdad? Más o menos. Bueno, en los 50 les había yo proporcionado un artículo, ¿verdad? En el que decía que el gobierno consideraba que el lobo mexicano era un peligro para las granjas cercanas y entonces se permitía que hubiese esa caza, ¿verdad? De lobo mexicano. No se sabe exactamente cuántos lobos fueron capturados, ¿verdad? A cuántos mataron y que disminuyó considerablemente su población al grado que ya se extinguió, ¿verdad? Entonces, fíjense, en 1962, Rachel Carson escribe un libro que se llama La Primavera Silenciosa y ahí explica cómo es que un contaminante, como son los insecticidas y los pesticidas que se utilizan por el hombre para eliminar plagas que no nos conviene, cómo al entrar ese contaminante, esa sustancia que no existe en la naturaleza, no solo va a afectar a la planta y va a eliminar a los insectos, o sea, no solo mata insectos, sino que va a entrar al ecosistema
y va a contaminar el suelo, va a contaminar el manto freático, que es el agua que se va hacia el agua subterránea, ¿verdad? Que muchas de las ciudades se toman de esa agua para abastecerse. Entonces, ahí explica, ¿verdad?, el daño que causan estos pesticidas, estos insecticidas. Y bueno, en esos años, en los 60, se dan cuenta también que el DDT es una sustancia química muy peligrosa y que es muy difícil sacarla de nuestro organismo una vez que estamos en contacto con ella, que a veces puede durar 100 años en los tejidos. Entonces, antes las mamás, ¿verdad? Cuando había a veces hay contagios de piojos, ¿verdad? En las primarias. Y entonces, ¿qué es lo que hacían entonces en aquellos años las mamás? Pues les ponían DDT en la cabeza a los niños, ¿verdad? Y les ponían un pañuelo para dejar un rato que actuara el DDT y ya después eliminaban esa plaga de piojos. Pero imagínense, los niños de aquel entonces, que ahora ya son gente adulta, mayor, o algunos ya habrán fallecido, tenían todavía esos restos del DDT, ¿verdad? Que les ponían. Entonces, bueno, pues al ver que hay tanta quema de combustible fósil, tanto uso de sustancias de manera indiscriminada, empieza a haber una reglamentación, empieza a haber leyes que prohíban que se esté usando estas sustancias de manera indiscriminada. Y entonces les prohíben ya vender esa sustancia, ese DDT, pero no, los productores no quisieron tirarlo, ¿verdad? Porque era un daño para la humanidad. Dijeron, bueno, pues vamos a venderlo en países tercermundistas, porque ahí no hay leyes que prohíban, ¿verdad? Fíjense, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente surge hasta 1980 en nuestro país. Hasta entonces se legisla de alguna manera el uso de sustancias inadecuadas, la sobreexplotación de recursos, hasta entonces. En los 60 pues no había nada, entonces vamos a venderlo a países tercermundistas en vez de tirarlo. Y entonces, sabiendo que hay mosquitos, sabiendo que hay insectos en nuestro país, en México, y eso fue lo que hicieron. Bueno, entonces surge la necesidad de hacer grupos de personas que vean estas situaciones. Y por iniciativa de las Naciones Unidas, dentro de una de las reuniones que se hicieron a nivel internacional en Estocolmo, Suecia, en 1972, se establece un grupo llamado Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano. Y en esta reunión que se hizo en 1972 en Estocolmo, Suecia, surgen dos conceptos. Uno, el de la educación ambiental, en el que la educación ambiental puede ser formal, puede ser no formal. La no formal que se difunde pues en la televisión, en el cine, en una obra de teatro, por ejemplo, pero también la educación ambiental formal, que no significa que se abra una materia llamada educación ambiental, sino que esta temática se aborde en todas las disciplinas, en todas las materias, ¿verdad? En química, en biología, en física, en geografía, en todos lados se aborde este tema importante de la educación ambiental, porque no se sabía cómo manejar el ecosistema, no se sabe, ¿verdad? Hasta el momento. Y mucha gente que no va para el área, ¿verdad? A veces le toca ser un tomador de decisiones, ser un diputado o ser o un presidente municipal, ¿verdad? O un gobernador. Y si no le interesaron nunca los temas ambientales, va a pensar como en el artículo, ¿verdad? El lobo mexicano es un peligro, los mosquitos son un peligro para los humanos, hay que acabar con ellos, hay que pavimentar todo lo que sea posible, aunque perdamos la selva, con tal de que se vea el progreso, ¿verdad? Entonces, todas esas malformaciones por no estar informados son porque nunca nos hablan, ¿verdad?, de la educación ambiental, de cuidado y respeto a nuestro ambiente. Y bueno, también surge en esa reunión de Estocolmo, Suecia, el término de sustentabilidad. Y bueno, la sustentabilidad ha cambiado a lo largo del tiempo. Y ahorita, como ustedes lo mencionaron, ¿verdad?
significa que cuidemos nuestro ambiente, significa que sí podemos tocar nuestro ecosistema, pero no a un ritmo que ya no se pueda recuperar el ecosistema. Y posteriormente, en 1983, nuevamente las Naciones Unidas se reúnen y van a crear una Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo. Aquí es donde se resalta la importancia, y es la primera vez que se le da importancia a estos tres aspectos. El ambiente, porque antiguamente únicamente importaba ganar dinero. Antiguamente solo importaba que la sociedad se abasteciera de los recursos ecosistémicos, pero no había ninguna retribución hacia el ambiente. Se ignoraba por completo el ecosistema, ¿verdad? Simplemente cómo se encontraba ese ecosistema. Entonces, es un todo, es una interacción entre estos tres aspectos que nos van a dar como resultado un desarrollo sustentable, ¿sí? O sea, no se va a descuidar a la sociedad, ni se va a descuidar el aspecto económico, pero si antes se ignoraba el ambiente, ahora hay que voltear a ver qué vamos a hacer para cuidar ese ambiente, para no sobrecargarlo de contaminantes y para no extraer tanto que ya no se le permite al ecosistema restablecerse, ¿sí? Y bueno, otra reunión importante fue en 1992 en Río de Janeiro. Esa reunión se llamó la Cumbre de la Tierra. Ahí, también por parte de las Naciones Unidas, empezaron a ver conceptos muy importantes relacionados con el ambiente y el desarrollo sustentable. Y se establece un programa que se llamó la Agenda 21. Bueno, ahora vamos a definir tres conceptos importantes, ¿verdad?, para el manejo de este término desarrollo sustentable. Entonces, ¿qué es un proceso sustentable? Pues un proceso sustentable es cuando se ha desarrollado la capacidad para producir indefinidamente a un ritmo en el cual no se agotan los recursos que utiliza y necesita para funcionar. Entonces, recordemos que todo ecosistema es un sistema integrado por elementos que se relacionan entre sí a través de energía y que permiten dar como resultado diferentes productos. Cuando se logra un proceso sostenible, es un proceso que se ha desarrollado, que desarrolla la capacidad de estar produciendo continuamente sin que se agote. Entonces, ¿cómo es que se logra esto? Pues a lo mejor, como una de sus compañeras decía, ¿verdad? Si yo quito un árbol para uso humano, pero tengo que restablecer otros 2 árboles, ¿verdad? O más, para que no se agote ese recurso, para que pueda ser un proceso sostenible, ¿verdad? Un proceso sostenible. Y que también se pueda absorber los contaminantes que hay en el entorno. Ajá. El ecosistema se depure, vamos a tener muchos problemas. Y uno de los ejemplos de esto, ¿cuál es? Pues lo que estamos viviendo actualmente, el cambio climático global, aumentándose 2 grados de temperatura a nivel mundial por la quema de combustibles fósiles, ¿verdad? O sea, había un equilibrio adecuado cuando las plantas podían tomar parte de dióxido de carbono para producir alimentos, pero ¿qué pasa si estamos quitando la cubierta vegetal? Pues ya no va a poder depurarse o eliminarse ese dióxido de carbono, se va a estar acumulando. Entonces forma esos gases de efecto invernadero, entre ellos el dióxido de carbono, van a formar una capa muy densa que solo permite que pase la energía, pero no permite que salga, no permite que se enfríe. Es necesario que haya dióxido de carbono, es necesario que haya esa capa de dióxido de carbono, de lo contrario nuestro planeta se congelaría. Pero estamos excediendo la capacidad de los ecosistemas de utilizar el dióxido de carbono. Hay demasiado, y no solo en México, ¿verdad? Tal vez México y los países latinoamericanos son los que menos producen estos gases de efecto invernadero.
quien más produce es China y Estados Unidos, ¿sí? Pero todos debemos contribuir a, en lo posible, no tomar tantos, no producir tantos de estos contaminantes. Bueno, también el otro concepto es la capacidad de sostenimiento, y es la actividad máxima que puede mantener un sistema sin que se degrade a un largo plazo, ¿sí? Porque a lo mejor podríamos poner algunas soluciones remediales que solo nos van a servir para este corto plazo, pero no para el largo plazo. También está lo que es el desarrollo. Ay, perdón, se me cerró el audio, ¿verdad? A ver, desarrollo que hace referencia a la capacidad que desarrolló el sistema humano para satisfacer necesidades de generaciones actuales, pero sin comprometer los recursos y las oportunidades de crecimiento y desarrollo de las generaciones futuras. Entonces, no solamente hay que pensar que nosotros tenemos que sobrevivir, nosotros tenemos que alimentarnos, nosotros tenemos que desarrollarnos social y económicamente, sino también hay que pensar en las generaciones futuras. Y por ello, si se estaba descontando el aspecto social y se estaba priorizando el aspecto social y económico, hay que regresar al aspecto ecológico, al aspecto de la... Bueno, y vamos a ver ahora los procesos que ocurren, ¿verdad?, en los ecosistemas. El lente y el adaptativo. Entonces, el proceso robusto es un proceso que es capaz de mantener condiciones globales de producción en situaciones con grandes cambios y transformaciones. Alejados del... Este proceso robusto está en el equilibrio, ¿verdad? Entonces, la biosfera, que es el conjunto de todos nuestros ecosistemas, puede tener estos procesos robustos. Realiza una serie de procesos que son equilibrados y que mantienen nuestro planeta en buenas condiciones, ¿verdad? Regenerar y que pueda regular la producción. Entonces, aparentemente sería un equilibrio en la naturaleza, en estos sistemas robustos, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que estamos tomando demasiada cantidad de recursos del ecosistema y estamos emitiendo demasiados contaminantes. Y fíjense, hay una hipótesis que es la hipótesis Gaia, ¿verdad?, que habla de la Tierra, de nuestro planeta Tierra, como si fuese un ser vivo, cuyos componentes son los ecosistemas, ¿verdad? Y que el afectar uno de los ecosistemas afecta a todo nuestro planeta. Entonces, y por el contrario, ¿verdad? Si nosotros cuidamos los ecosistemas, nuestro planeta estará en buenas condiciones. Entonces, se supone, ¿verdad?, que nuestro planeta debería tener procesos robustos, pero nosotros ya hemos sobrepasado su capacidad del planeta. No sé si el año pasado ustedes hicieron la práctica de huella ecológica y en algunos casos salía muy elevada y le salía una leyenda que decía: si todos consumiéramos como tú lo haces, necesitaríamos un planeta y medio, o necesitaríamos 2 planetas o 3, no sé si a alguno le pasó esto. Y al ver la comparación con sus compañeros, bueno, yo me di cuenta de que quienes comían más fuera de casa y no hacían sus propios alimentos, quienes consumían muchos yogures que son lácteos, ¿verdad?, y algunos alimentos industrializados, eran quien más, su huella ecológica salía mucho más grande, ¿verdad?, quienes usaban transporte público.
eh, porque fíjense, o sea, nuestra ciudad ya es tan grande que se requiere a veces más de 2 horas para llegar al punto que nos interese, ¿verdad? Si vemos cómo está la atmósfera en nuestro Distrito Federal, pues basta con levantar la mirada y ver cómo hay pues una nata densa, ¿verdad? De color amarillento, que todos esos son contaminantes y que sí, durante la pandemia hubo menos automóviles que circulaban, sí mejoró un poco el ambiente, pero aún así, a pesar de que ya llevamos 2 años, no se hace. Bueno, también hay procesos resilientes, y un proceso resiliente es un proceso que tiene la capacidad de recuperarse después de una situación en la que hubo un evento traumático, ¿verdad? Un momento traumático, un incendio forestal o que haya habido una erupción volcánica. Es ahí cuando un sistema o puede volverse a recuperar o se pierde para siempre. Entonces los procesos resilientes no va a volver exactamente a su estado anterior, pero sí va a recuperarse. Pero si un sistema no tiene esa suficiente resiliencia, ante esa catástrofe, su camino será la extinción para siempre. ¿Sí? Y entonces, este término de resiliencia también actualmente se está utilizando en psicología, ¿verdad? Entonces, dice, si una persona tuvo un evento también traumático, como puede ser la pérdida de un ser querido, o puede ser que le haya pasado algo muy feo, ¿verdad? Un asalto, un secuestro. Entonces, hay quienes sí logran salir de esa situación traumática. A lo mejor se llevan un tiempo, pero logran salir. Pero hay quienes no, ¿verdad? Hay quien no olvida a su ser querido y sigue triste y sigue deprimido y cada vez su depresión aumenta más, ¿verdad? Al grado que a veces ya no quiere ni siquiera seguir viviendo. Entonces, en la naturaleza también están procesos resilientes. Y entonces el proceso resiliente es el que, a pesar de haber pasado una situación catastrófica, se vuelve a recuperar. Es como una sucesión ecológica natural por una erupción volcánica. Ese ecosistema puede volver a funcionar. Ese ecosistema se puede volver a ser el mismo de antes, ¿verdad? Con el paso del tiempo. Sí le va a llevar tiempo para hacer otra vez estar en esas condiciones. Bueno, y también hay procesos llamados adaptativos, ¿verdad? Es un proceso que se relaciona con algunos mecanismos que le permiten evolucionar. Entonces, se va transformando poco a poco, de acuerdo a lo que se presente. A veces hay presiones selectivas, a veces hay presiones genéticas o ambientales porque a lo mejor es un grupo de organismos que están en una misma zona, son de la misma especie, pero de pronto entre ellas surge una zanja y esa zanja se llena de agua, ya no pueden relacionarse la misma población y entonces poco a poco van a ir siendo dos poblaciones distintas porque ya no van a tener contacto una con otra. Y a veces por mutaciones genéticas ya no hay esa relación porque son dos especies ya distintas que no pueden relacionarse entre sí. Y bueno, estos sistemas adaptativos tienen 3 opciones: adaptarse o migrar, ¿verdad? Si ya no hay recursos en esa área en la que vivían, tienen que hacer una migración para encontrar más recursos o su destino será la extinción, que esa sería la tercera posibilidad, ¿verdad? Pueden adaptarse, pueden migrar o pueden extinguirse. Bueno, hasta aquí vamos a dejar el tema. Nos faltan otras 5 diapositivas, pero continuaremos la próxima clase y pues yo les iré informando de lo que nos digan nuestras autoridades, ¿no? En cuanto a las clases.